Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de Química con Miss Moon. En esta oportunidad vamos a concluir con el enlace entre átomos, entre iones, ¿sí? Es decir, con los enlaces intramoleculares, así es que se denominan, ¿ya? Y luego vamos a continuar con los enlaces entre moléculas o intermoleculares, que también se denominan fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bien, para empezar, vamos definiendo un poquito. Ya hemos visto enlace iónico, enlace covalente puro. En esta oportunidad vamos a ver el enlace metálico. Este enlace metálico se caracteriza por la unión solamente entre átomos de metales, ¿sí? Para este enlace metálico, lo que sucede es una deslocalización de los electrones. ¿A qué me refiero? Acuérdense que los metales tienden a entregar sus electrones, ¿no es cierto? Entonces, el momento en el que se desprenden de sus electrones, lo que generan, obviamente esto no lo hace solo un átomo, ¿no es cierto? Lo hacen varios. Entonces, el momento en el que se desprende de sus electrones, empieza a generar una nube de electrones, ¿sí? Porque, ok, sale uno, sale el otro, van donando sus electrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí les muestro ese. Sale, aquí tengo electrón. De este también ha salido. Supongamos, ojo, que estoy trabajando con un ion ferroso, es decir, hierro más 2. Se desprenden así de sus electrones y esos electrones quedan deslocalizados, generan una nube, ¿ya? Obviamente, entre cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, entonces por eso se quedan más lejos. Este hierro va a quedar con más 2, más 2, más 2, más 2. Entonces, se va a formar una especie de red entre las cargas positivas y las cargas negativas, ¿sí? De esa manera voy a tener el enlace metálico, el enlace entre átomos de metales. Electrones que se deslocalizan, un ion que queda cargado positivamente del metal, ¿no es cierto? Y a través de la fuerza de unión entre esos se genera el enlace metálico, que surge de la deslocalización de los electrones, ¿sí? Espero que esa parte haya quedado clara. Ahora sí, nos vamos a continuar con las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares se consideran los enlaces que se dan entre las moléculas. Nosotros hasta ahora hemos visto enlaces entre átomos, ¿sí? En el caso del agua, H-O-H, ¿no es cierto? El enlace entre el agua, oxígeno, oxígeno, agua. Perdón, entre el hidrógeno, oxígeno, oxígeno, agua, oxígeno, hidrógeno. Entonces, ahora vamos a ver en realidad cómo se enlazan, por ejemplo, las moléculas de agua, ¿sí? O si hablamos de un ácido sulfúrico, bueno, las moléculas de ácido sulfúrico, ¿ya? Lo que nosotros hemos visto ahora, repito, es entre átomos. Ahora, cuando ya hablamos de la fórmula, estamos hablando de una molécula, ¿ya? ¿Y cómo interactúan las moléculas? Bueno, pues es mucho más complejo, ¿ya? Son fuerzas que son un poquito más débiles, ¿ya? Eso es bastante importante aclarar. El enlace entre moléculas es más débil que el enlace entre átomos, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque la energía que se necesita para romper un enlace entre átomos es mayor que la energía que se necesita para romper un enlace entre moléculas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Fíjense, si vamos al enlace entre aguas, que bueno, no es tan así, pero convengamos, digamos, que es un enlace así, y un enlace aquí, H-O-H, romper este enlace es más fácil que romper el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? Entonces, son fuerzas un poquito más débiles que lo que hemos venido viendo, ¿ya? El enlace iónico es mucho más fuerte, el covalente es fuerte, el covalente puro es fuerte, pero estos son más débiles que todos los que hemos estado viendo, ¿ya? Ahora bien, los enlaces entre moléculas se pueden clasificar de dos formas, o tienen dos categorías, digámoslo así, ¿ya? Tenemos las fuerzas de Van der Waals, que a su vez tienen una clasificación interna, y el enlace por puente de hidrógeno, ¿ya?
Estas dos fuerzas de enlace entre moléculas varían en cuanto a sus características, pero por lo general ambas tienen en común la presencia de cargas positivas y negativas, ¿ya? Es importante aclarar entonces quiénes están aquí. Tenemos, dentro de las fuerzas de Van der Waals tenemos tres clasificaciones. Las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas dipolo-dipolo inducido, ¿ya? Y finalmente tenemos las fuerzas de dispersión o también llamadas fuerzas de London, ¿ya? Fuerzas de dispersión o de London. Bien. Y el enlace por puente de hidrógeno es solamente eso, no es que tiene una clasificación, ¿ya? Pero en lo que es las fuerzas de Van der Waals vale la pena hacer la diferenciación entre cada uno de los casos. En todos se producen polos positivos y negativos. La diferencia es cómo lo hacen, ¿sí? En el siguiente video les explico detalladamente cada una de las fuerzas de Van der Waals.